Saludos amigos que nos acompañan por medio de nuestro canal de YouTube. Soy Eduardo Chacón desde Perú y hoy nuestro invitado especial llega en ritmo de Salai. Hoy te enterarás de lo ultimito de Alfredo Larico. Y empezamos de esta manera. El pequeño gigante del Salai, Alfredo Larico, está decidido a seguir creciendo en el ambiente de la música y como en nuestro país no hay chamba por el tema de la pandemia, ahora su mirada apunta a escenarios de Bolivia, sobre todo en ciudades donde su música goza de mucha aceptación. Hablamos con él sobre sus giras, la denuncia por plagio que le hicieron en redes sociales, sobre el amor, la soltería y claro está, sobre su ex Nicole Ramos. Este fin de semana, por ejemplo, Larico llega con todo su marco musical para hacer bailar a toda la gentita que ama el Salai en la ciudad de Potosí, donde precisamente su tema Corazón de Diablo, cantado a dúo con Stephanie Aguilar, es toda una sensación entre el público juvenil. Estamos tratando de reactivarnos pues en el hermano país de Bolivia, porque en Perú nada. ¿Cuándo tienes show por allá por Bolivia? Yo el día viernes voy a trabajar en Potosí. Quisimos saber si se vienen más lanzamientos o quizás alguna primicia para los próximos días o meses. Esto fue lo que nos respondió el propio Alfredo Larico en comunicación telefónica. Por ahora no te voy a creer porque como recibimos la sala primicia y Sí. se puede saturar un poquito. ¿Y no has pensado de repente hacer un dúo con otra voz de Bolivia fuera de nuestra Stephanie? Estamos bien en eso, pero ahorita no estaría porque el tema del Corazón de Diablo va un poquito que están en el hermano país de Bolivia está pues. Sí, eso está bueno, pues es muy buena señal. Y por eso también que está generando un poquito de trabajo y estamos haciendo constantemente al hermano país de Bolivia. Todo parece indicar que las cosas van retomando su cauce normal en la vida del director de Sensación Juvenil. Tanto así que cuando le preguntamos sobre el estado de su corazón, si ya había sanado, si ya tiene dueña nueva o si sigue solterito, esta fue su respuesta. Estamos ahí Solteros y disfrutar, pero nunca solo, ¿no? Solteros pero nunca solos, así exacto. Está bien, así se dice, pues solteros pero nunca solos. No la sabes, pero ¿no? Claro, pues. Aprovechamos que nuestro amigo Alfredo Larico estaba con ganas de conversar para averiguar de la denuncia que le hiciera David Cumpa en redes sociales, donde precisamente se le acusaba de plagio. ¿Saben lo que nos respondió? Paciencia amigos, ahora mismo escuchamos su respuesta. No sé, el señor José que busca colgarse del momento que nosotros del trabajo que nosotros ya hemos hecho, quiere, no sé, colgarse, no sé qué, busca algo, pues no sé, pero es en vano, pero su chiste la duró creo que 5 minutos. Sí, porque supuestamente él te acusa de haber tomado su canción, le has puesto no sé qué arreglos que son lo mismo de corazón, ¿no? No, pero si tú te das la molestia y te pones a escuchar este tema, no te parece nada a mi tema, o sea, no, yo no tendría por qué enviarle a nadie porque yo tengo lo mismo, yo soy músico y por lo tanto, pues sé cómo es la música. Alfredo Larico asegura ir por la vida con una actitud positiva y enfocado en su carrera artística y que nada ni nadie lo distraerá de ese objetivo. También nos dijo que está agradecido con el cariño de todos los bolivianos que apoyan y respaldan su carrera y que aman el Salai con punteo de guitarra yacuchana que él hace. Finalmente, le hicimos una serie de preguntas relacionadas con su ex Nicole Ramos
y todas sus respuestas los compartiremos con cada uno de ustedes, pero eso será en un próximo video. No olvides de dejarnos un comentario sobre este video. Te invitamos también a disfrutar de todas las notas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campanita. Así serás de los primeros en enterarte de todas nuestras novedades. Soy Eduardo Chacón, te mando un abrazo a la distancia y nos encontramos dentro de poco con un nuevo video.